¿Crees que ya has visto funerales caros antes? ¿Despedidas de celebridades con ataúdes de diamantes y jets privados llenos de dolientes? Olvídate de todo eso. Porque lo que ocurrió en Guadalajara, México, en marzo de 2026 hizo que todos esos funerales parecieran simples entierros de patio trasero. Estamos hablando de un funeral donde un gallo de casi 2 metros, construido completamente con rosas, estaba colocado en la entrada, con las letras C, J, N, G talladas justo en la parte superior. Estamos hablando de 30 enormes arreglos florales, cada uno con 1000 rosas blancas. Un ataúd personalizado bañado en oro que costaba más que la casa de la mayoría de las personas. Y una operación de seguridad tan intensa que el ejército mexicano tuvo que desplegar helicópteros, convoys blindados y cientos de soldados solo para asegurarse de que el funeral no se convirtiera en una zona de guerra. Este no era el funeral de una celebridad. No era el entierro de estado de un presidente o un rey. Este era un funeral del narco. Específicamente, era el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido en todo el mundo criminal como el Mencho, el hombre más buscado de México y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la organización de narcotráfico más poderosa y violenta del planeta. Y las cifras detrás de lo que su organización gastó para enterrarlo, van a dejarte con la boca abierta. Así que vamos a desglosarlo todo, cada peso, cada rosa, cada vehículo blindado. Porque el funeral de El Mencho no fue solo un entierro, fue una declaración. Y hoy vamos a leer cada una de sus palabras. Antes de hablar del dinero, necesitas entender exactamente quién era este hombre, porque el tamaño del funeral solo tiene sentido cuando entiendes el tamaño de la leyenda. Nemesio Oseguera Cervantes nació en 1966 en Michoacán, México, en un mundo que prácticamente no le ofrecía nada. Sin conexiones, sin herencia, sin ventajas. Comenzó como agricultor de aguacates en un país donde los agricultores apenas sobreviven. Entró en el cultivo de marihuana desde muy joven, como miles de hombres en las zonas rurales de México, porque los cárteles pagaban más en una semana que lo que el campo pagaba en un año. Pero lo que separó a El Mencho de cualquier otro criminal de bajo nivel que entró en ese mundo fue la forma en que funcionaba su mente. Este hombre no solo seguía órdenes, estudiaba el poder. Estudiaba cómo se derrumbaban las organizaciones criminales. Por qué los jefes eran capturados. Por qué los imperios caían. Y luego construyó algo diferente. Cuando consolidó el control del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, transformó lo que antes era una operación regional de tráfico en una corporación criminal multinacional. Y la palabra corporación no es una exageración. El Mencho dirigía el CJNG como si fuera un director ejecutivo de una empresa Fortune 500, con departamentos de logística, controladores financieros, gerentes regionales y un aparato de seguridad que parecía menos una pandilla y más un ejército privado. En su punto máximo, los analistas estimaban que el CJNG generaba alrededor de $50.000 millones al año. No 50 millones. 50.000 millones. El cártel controlaba rutas de tráfico que se extendían desde Colombia y Perú, atravesando México, hasta lo profundo de Estados Unidos, moviendo cocaína, fentanilo, metanfetamina y heroína a través de fronteras que prácticamente no existían. Su apodo dice mucho sobre la mitología que construyó alrededor de sí mismo. El Señor de los Gallos. El nombre proviene de su antigua pasión por las peleas de gallos, de donde surgió gran parte de su dinero inicial antes de escalar a algo mucho más peligroso. El gallo se convirtió en su símbolo, su marca, su firma. Cuando el CJNG quería enviar un mensaje a un cartel rival, a veces dejaban plumas de gallo junto al cuerpo. Cuando el cartel quería marcar territorio, el gallo era su sello. Así que cuando ves ese enorme gallo hecho de rosas en su funeral, entiende esto. Eso no era decoración. Era el CJNG diciendo a cada organización rival, a cada funcionario del gobierno y a cada agencia de seguridad observando desde la distancia. El gallo sigue cantando, incluso con el jefe bajo tierra. La DEA había puesto una recompensa de $10 millones por la cabeza de El Mencho, convirtiéndolo en uno de los hombres más buscados del planeta. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y México lo estuvieron cazando durante más de una década. Se lanzaron múltiples operaciones militares específicamente para capturarlo o matarlo. Todas fallaron. El hombre sobrevivió a todo lo que las dos naciones con mayor poder policial del hemisferio occidental pudieron lanzarle. Y aún así, no fue un soldado, ni un agente de la DEA, ni un asesino de un cartel rival quien finalmente lo derribó. Fueron sus propios riñones. Según fuentes de inteligencia mexicana,
El Mencho había estado sufriendo de enfermedad renal crónica durante más de un año antes de su muerte. El hombre que había evadido el peso completo de 2 gobiernos, estaba siendo destruido lentamente desde dentro. Necesitaba diálisis regular para seguir con vida. Y la diálisis no es algo que puedas hacer en un escondite en la montaña o en un búnker subterráneo. Requiere equipo médico. Requiere personal especializado. Requiere una instalación médica. Y una instalación significa exposición. El Mencho murió el 2 de marzo de 2026, no en una casa de seguridad remota ni en un complejo escondido en la selva. Murió en una clínica médica privada de lujo en Ciudad de México, registrado bajo la identidad falsa de Carlos Ramírez. Y aquí está el detalle que dejó helados a los investigadores cuando lo descubrieron. No era una clínica clandestina. Era el tipo de hospital donde la élite rica de México recibe tratamiento médico discreto y de alta calidad. El tipo de lugar donde la confidencialidad es parte del servicio. El Mencho había estado escondido a plena vista entre los ricos, pagando en efectivo, manteniéndose callado y sin causar problemas. El personal más tarde le dijo a los investigadores que Carlos Ramírez había sido uno de sus pacientes más fáciles. Tranquilo, educado, siempre pagaba de inmediato. Nadie tenía idea de que estaban tratando al hombre más peligroso de América del Norte. Durante aproximadamente 48 horas después de su muerte, ni siquiera las autoridades federales mexicanas sabían que su objetivo más buscado había muerto. No fue hasta que el proceso rutinario de huellas dactilares marcó el cuerpo que llegó la revelación. El hombre que habían estado persiguiendo durante una década estaba acostado en una camilla en una instalación médica de Ciudad de México, ya muerto. Y para cuando esa información subió por la cadena de mando, los operativos del CJNG ya habían comenzado a hacer llamadas. Porque el cártel tenía un plan. Sabían desde hacía meses que su jefe estaba muriendo. Y habían estado preparando este momento exacto con el mismo nivel de detalle y organización que aplicaban a todo lo demás. Esto no fue improvisado. La logística del funeral de El Mencho había estado planificándose desde antes de que muriera. De repente, el gobierno mexicano se encontró frente a una crisis sin solución fácil. Tenían el cuerpo del hombre más buscado del país. Si lo retenían, corrían el riesgo de provocar una guerra de sucesión violenta dentro del CJNG, con múltiples facciones poderosas enfrentándose entre sí, y contra objetivos del gobierno. Si lo entregaban a la familia, básicamente permitirían que el cártel organizara una enorme reunión pública que podría reunir a toda la estructura de liderazgo del CJNG en un solo lugar. Ninguna opción era cómoda. Pero después de reuniones de alto nivel que involucraron comandantes militares, directores de inteligencia y ministros del gobierno, tomaron una decisión. Liberarían el cuerpo. Pero estarían observando absolutamente todo. Lo que la inteligencia mexicana descubrió cuando comenzó a interceptar las comunicaciones relacionadas con los preparativos del funeral realmente los dejó sorprendidos. El nivel de organización detrás de la planificación no era lo que esperarías de una organización criminal. Era lo que esperarías de una oficina gubernamental encargada de organizar funerales de Estado. Había coordinadores logísticos gestionando rutas de transporte, equipos de seguridad realizando evaluaciones de amenazas, operaciones de adquisición buscando tipos específicos de flores de proveedores específicos en varias ciudades. Incluso había sedes de respaldo identificadas en caso de que las autoridades intentaran cerrar el lugar principal. El CJNG estaba tratando el funeral de su jefe como el evento operativo más importante en la historia de la organización, porque para ellos, lo era. El lugar elegido fue Funeraria Funerales La Paz, en la colonia San Andrés de Guadalajara. La elección no fue al azar. Era un área donde el CJNG tenía profundas raíces y una gran influencia, lo que significaba que podían controlar el acceso, manejar el perímetro y asegurarse de que los cientos de miembros del cártel que asistirían desde todo México estuvieran operando en territorio familiar y seguro. La funeraria en sí era una instalación relativamente común, pero el CJNG no tenía ninguna intención de usarla de una manera normal. Iban a transformarla. Y estaban dispuestos a gastar lo que fuera necesario para completar esa transformación. La esposa de El Mencho, Rosalinda González Valencia, desempeñó un papel central en la gestión de los arreglos del funeral. Ella ya era una figura poderosa dentro de las operaciones financieras del CJNG, la mujer que entendía el dinero mejor que casi cualquier otra persona. Interceptaciones de inteligencia revelaron que había hecho amenazas directas y explícitas a funcionarios del gobierno sobre el manejo de los restos de su esposo. El mensaje era claro: liberaran el cuerpo y permitieran que la familia lo enterrara con dignidad,
o enfrentarían consecuencias. El gobierno mexicano escuchó el mensaje. El cuerpo fue liberado. Ahora hablemos de los números, porque aquí es donde todo se vuelve verdaderamente extraordinario. Y para entender cuán extraordinario es, comienza con esta comparación. Cuando el CJNG enterraba a un miembro de bajo rango, un simple soldado del cártel sin estatus especial, gastaban aproximadamente 25,000 pesos en el funeral. Eso es alrededor de $1,250. Eso es lo que valía un miembro común del cártel en gastos funerarios. Para el Mencho, la organización gastó entre $500,000 y $1 millón. Eso es un aumento de 800 veces. 800 veces más. Deja que ese número respire un momento antes de que empecemos a analizar en qué se gastó todo ese dinero. Empecemos con las flores, porque solo el presupuesto floral es suficiente para dejarte con la boca abierta. La pieza central de todo el funeral era ese enorme gallo, una escultura de casi 2 metros construida completamente con miles de rosas colocadas una por una, con las iniciales del CJNG colocadas de forma prominente en la parte superior. Esto no era algo que pudieras pedir a un florista común. Según los informes, el cártel trajo artistas florales especialistas desde otras ciudades específicamente para construir este arreglo. Solo el gallo costó entre $15,000 y $25,000 y estaba hecho completamente de flores que se marchitarían en menos de una semana. Alrededor de él había entre 20 y 30 enormes coronas florales ceremoniales, cada una con entre 500 y 1,000 rosas blancas premium. Las rosas de alta calidad en México cuestan entre $2 y $5 por tallo, considerando la calidad y el trabajo del arreglo. Cuando haces el cálculo para las 30 coronas, el presupuesto total de flores se estima conservadoramente entre $50,000 y $150,000. Más dinero del que muchas familias mexicanas ganan en 5 o 10 años, gastado en flores para un solo funeral. Un arreglo en particular llamó la atención de todos los periodistas que cubrieron el evento. Una gran exhibición hecha completamente de rosas rojas intensas, colocada justo al lado del ataúd, con el mensaje, de una familia que siempre estará agradecida. La elección del color no fue accidental. Nada en este funeral fue accidental. Todo era un mensaje. Las rosas rojas se leían como una declaración escrita con sangre, un recordatorio de que la lealtad que el Mencho había inspirado no había terminado con su muerte. Luego está el ataúd. Un ataúd estándar en México cuesta aproximadamente $7,500 pesos, alrededor de $375. El ataúd de El Mencho estaba en un universo completamente diferente. Era chapado en oro, diseñado a medida, con grabados hechos a mano, tela interior de alta calidad y herrajes especiales. Las estimaciones conservadoras sitúan el costo entre $5,000 y $15,000. Pero fuentes con conocimiento de las especificaciones sugieren que podría haber alcanzado $200,000 si el contenido de oro iba más allá de un simple recubrimiento. Dada la riqueza del cártel y la importancia simbólica del funeral, descartar esa cifra sería un error. Según informes, el ataúd había estado en producción durante meses antes de la muerte de El Mencho, lo que significa que el CJNG lo ordenó mientras su jefe aún estaba vivo. El lugar de entierro también añadió otra gran línea al presupuesto. El Mencho fue enterrado en un cementerio en la zona de San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan, en una ubicación privilegiada dentro del terreno. Las parcelas premium en esta zona de Guadalajara suelen costar entre $10,000 y $30,000. Pero el CJNG no compró solo una parcela. Compraron toda una sección del cementerio, creando un perímetro controlado alrededor del lugar donde su líder descansaría permanentemente. No era solo cuestión de honor, era cuestión de control. Incluso en la muerte, el territorio de El Mencho sería administrado y protegido. Transportar el cuerpo desde Ciudad de México hasta Guadalajara requirió una operación especial de carroza fúnebre con equipo de refrigeración, coordinación de convoys de seguridad y vehículos capaces de transportar los enormes arreglos florales sin dañarlos. Esa operación costó entre $2,000 y $5,000. La recepción conmemorativa, alimentar y alojar a cientos de miembros del cártel que viajaron desde todo México e incluso desde otros países durante varios días, requirió servicios de catering que costaron entre $10,000 y $20,000. La seguridad privada, separada de la presencia militar del gobierno, costó entre $20,000 y $50,000, cubriendo personal armado,
vehículos blindados y sistemas de comunicación diseñados para proteger contra posibles ataques de organizaciones rivales. Y los gastos misceláneos, artículos conmemorativos personalizados, documentación del evento y logística adicional, añadieron otros $5,000 a $15,000. Sumándolo todo en el extremo más alto, el total alcanza $1 millón. $1 millón para enterrar a un solo hombre. La operación de seguridad que desplegó el gobierno mexicano alrededor del funeral de El Mencho fue algo nunca visto en un entierro privado en la historia del país. Helicópteros militares volaban continuamente sobre la zona durante todo el evento. Decenas de vehículos militares blindados se posicionaron en las calles alrededor de la funeraria. Se establecieron retenes en todas las rutas principales de acceso, inspeccionando cada vehículo antes de permitirle acercarse al vecindario. La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal estaban presentes al mismo tiempo. Las autoridades prácticamente declararon el área como una zona militarizada durante la duración del funeral. Y aquí aparece la paradoja extraordinaria de ese despliegue. El gobierno no estaba allí para hacer arrestos. No estaban allí para interrumpir el funeral ni para desafiar el derecho del cártel a enterrar a su líder. Estaban allí para asegurarse de que el funeral ocurriera de manera pacífica. La inteligencia mexicana había recibido advertencias creíbles de que organizaciones criminales rivales, especialmente facciones vinculadas al cártel de Sinaloa, estaban considerando usar el funeral como una oportunidad para atacar. Con toda la estructura de liderazgo del CJNG reunida en un solo lugar, un ataque coordinado podría haber decapitado la organización en una sola tarde. El gobierno mexicano entendía que si ese ataque ocurría, la violencia de represalia se extendería por múltiples estados durante meses. Así que, en uno de los capítulos más extraños de la guerra contra los cárteles en México, el Ejército Federal terminó proporcionando seguridad para el funeral de un líder del narcotráfico. Pero el gobierno también tenía su propia agenda. Cada agencia de inteligencia presente estaba observando, documentando y grabando. Reconocimiento facial. Seguimiento de vehículos. Interceptación de comunicaciones. El funeral que el CJNG planeó como una demostración de fuerza se convirtió simultáneamente en la mayor reunión voluntaria de líderes del CJNG que la inteligencia mexicana había visto jamás. Comandantes que habían pasado años escondiéndose de la vigilancia caminaron abiertamente por un funeral en Guadalajara mientras cámaras gubernamentales registraban sus rostros. Varios arrestos importantes en los meses siguientes estuvieron directamente relacionados con la inteligencia obtenida ese día. El gobierno mexicano le dio al cártel su funeral. El cártel le dio al gobierno sus rostros. El funeral de $1 millón debía proyectar unidad. Debía decirle al mundo que el CJNG seguía intacto, que el poder de la organización no había muerto con su fundador, que el gallo seguía cantando. Y a corto plazo, logró exactamente eso. Las imágenes de los enormes arreglos florales, el ataúd chapado en oro, los helicópteros militares en el cielo y los cientos de miembros del cártel presentes circularon por los medios mexicanos e internacionales, creando exactamente el espectáculo impresionante que el cártel había planeado. Pero en cuestión de semanas, comenzó a surgir una imagen diferente. La enorme riqueza mostrada en el funeral de El Mencho, el $1 millón gastado en un solo día, el oro, las rosas y los convoys blindados, hizo algo que el cártel no había anticipado completamente. Mostró a cada líder ambicioso dentro del CJNG exactamente lo que estaba en juego en la batalla por la sucesión. Ese nivel de riqueza y poder ahora estaba disponible para quien lo reclamara. Y los hombres que habían estado uno al lado del otro en el funeral de El Mencho comenzaron a posicionarse unos contra otros casi antes de que las flores terminaran de marchitarse. Fuentes de inteligencia informaron de un aumento de la violencia en Jalisco, Guanajuato y varios otros estados dentro de un mes después del entierro, a medida que las luchas internas por el poder dentro del CJNG comenzaban a hacerse visibles. La onda cultural también fue significativa. En comunidades de todo México, especialmente en regiones donde el CJNG había operado como un gobierno en la sombra, proporcionando empleos e infraestructura que el Estado oficial no podía o no quería ofrecer, el funeral se convirtió en un punto de referencia para conversaciones sobre desigualdad, sobre el fracaso de las instituciones legítimas y sobre las economías paralelas que los cárteles habían construido. Las redes sociales, a pesar de los intentos del gobierno por limitar la cobertura, difundieron imágenes y comentarios por todo el país. Muchos mexicanos señalaron que El Mencho había recibido una despedida más elaborada que la de la mayoría de los presidentes mexicanos. La conversación que siguió fue incómoda,
compleja y completamente imposible de silenciar. El funeral de $1 millón de El Mencho nunca fue realmente sobre el duelo. Fue sobre poder, demostrarlo, continuarlo y representarlo para cada audiencia que importaba. Para los miembros del CJNG, fue una prueba de que la organización seguía siendo rica y operativa. Para los cárteles rivales, fue una advertencia de que la máquina seguía funcionando. Para el gobierno mexicano, fue un recordatorio de cuán profundamente el CJNG se había incrustado en el tejido del país. Y para el resto del mundo observando desde afuera, fue una ventana a una economía paralela tan enorme que una organización criminal podía gastar $1 millón en flores, ataúdes y convoys blindados para un solo funeral, y apenas sentirlo. Cuando gastas $1 millón para enterrar a alguien, no estás pagando por un funeral. Estás comprando una leyenda. Estás comprando permanencia. Estás asegurando que el nombre El Mencho se convierta en algo más grande en la muerte de lo que fue en vida, un símbolo alrededor del cual la organización puede unirse, al que los reclutas pueden aspirar y que los rivales pensarán cuidadosamente antes de desafiar. Las rosas desaparecerán en una semana. El ataúd chapado en oro permanecerá bajo tierra para siempre. Pero el mensaje que envió ese funeral va a resonar durante mucho tiempo. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario abajo diciendo cuál fue el detalle más loco de este vídeo para ti, porque realmente quiero saber qué parte te impactó más. Y si quieres más vídeos analizando el dinero real y el poder detrás de las organizaciones más peligrosas del mundo, ya sabes qué hacer. Suscríbete, y nos vemos en el próximo vídeo.